¿Pueden visualizar lo que estoy compartiendo? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Pueden visualizar lo que Buenas comparto? tardes. Ya, muy bien. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar el día de hoy un nuevo tema que trata sobre los costos productivos, como pueden observar, pero sabemos que este tema no es la primera vez que se toca, así que deben tener ya algunos conocimientos previos. Así que voy a solicitar la participación de ustedes para que podamos responder algunas preguntas y vayamos participando con las lecturas posteriores. Así que empezamos por Yesela. Buenas tardes, Yesela, ¿me escuchas? Yesela. Yesela, ¿me puedes escuchar? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Yesela? La primera pregunta que figura en la pantalla, ¿la puede responder, por favor? ¿Qué son los costos productivos? Sí. A lo que tú recuerdes, Yesela. Son costos que se realizan en una producción Ya, muy o que bien. tienen que ver con una producción. Ok, muy bien. Gracias, Yesela. Bueno, sí, cuando vamos a hablar de costos productivos nos vamos a centrar en lo que son las labores productivas, valga la redundancia, en el proceso de elaboración de ciertos productos. En este caso, se hace énfasis en lo que es la producción de bebidas industriales. Bueno, gracias, Yesela. Ahora empezamos con un pensamiento y también con una pequeña interpretación por ustedes. Así que solicito la participación de Jason. ¿Me escuchas, Jason? Buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías leer, por favor, y dar tu comentario acerca de este pensamiento? Ya. En los días que corren la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Bueno, se sabe que en ese refrán se dice que debemos, o sea, debemos valorar en todo momento en lo que hay, no saber nada más valorar en los momentos difíciles. Ya, gracias, Jason. Bueno, cuando hablamos acerca del precio, obviamente nos vamos a referir a lo que es un valor expresado en monedas, ¿no? En un valor nominal, en un tipo de moneda. Ya podemos hablar de la moneda local como es el sol, o también podríamos hablarlo en otra moneda, o podríamos hablarlo en alguna de las divisas, ¿no? Las monedas internacionales que son aceptadas en todo el mundo. Pero cuando hablamos ya de un valor, propiamente dicho, hablamos de algo que va a ser, a ver, ¿cómo se les puede mencionar esto? Algo del cual nosotros nos vamos a beneficiar. Cuando hablamos de un valor, hablamos de un beneficio tanto para aquellos que producen el producto, así como aquellos que van a hacer uso del producto. Entonces, ahí hablamos de un valor, un beneficio. Sin embargo, en lo que vamos a ver hoy día, nuevamente en el tema de costos productivos, vamos a hablar del valor, pero significado o traducido, mejor dicho,
a los montos nominales, al dinero. Entonces, vamos a empezar. Por favor, ¿puedes continuar, Sandra? Hola, Sandra, ¿me escuchas? Sí, profesor, sino que me está cargando la imagen. Ya. Ya. Uno, costo. Se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios que se miden en dinero, mediante la reducción de activos, lo que es desembolso, o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios, que es la adquisición de deuda. Bajo este prisma hay que analizar dos tipos de costos. Muchas gracias. ¿Cuáles serán estos costos? A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Denis? Hola, Denis. Denis, ¿me puedes escuchar? O Medalit, ¿podrías continuar, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Costo de comprar y vender. El costo en este caso es el precio neto de compra, que se cancela por un determinado bien, sumando los desembolsos necesarios, generalmente fletes, hasta que sea puesto a la venta. Un ejemplo de este tipo de costo es el de un supermercado que realiza operaciones de compra-venta. Gracias. Bueno, aquí podemos observar un primer costo o un primer margen de ganancia, por así decirlo, que puede generarse a partir de comprar un producto a un precio y venderlo a otro. Por lo general, cuando se compra un producto, se compra a un precio menor que el que se vende para poder obtener esa ganancia. Ahora, también cuando hablamos de fletes, vamos a hablar del tema del transporte de los materiales o transporte de productos o transporte de materias primas, los cuales también van a incrementar necesariamente los costos de ciertos productos, o mejor dicho, van a aumentar el precio, porque de todas maneras el tema de transportar implica cierto deterioro en el vehículo que va a transportar, también los costos tanto de combustible como de mantenimiento del vehículo. Todo eso se amalgama, se une en lo que serían estos fletes. Para poder ilustrar un poquito esta parte. Ok. Continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Mari Carmen? Profesor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Costos de fabricar. Se incorporan otros elementos al proceso de fabricación o de transformación. Aquí, generalmente, a la materia prima se le incorpora un proceso adicional y se obtiene un producto diferente al que se había adquirido. Cada empresa, al realizar sus propios productos, posee entonces el costo de fabricación que se genera en el proceso productivo de un determinado producto. Ok, muchas gracias, Mari Carmen. Entonces, cuando ya hablamos de costo de fabricación, vamos a orientarnos un poco más a lo que son las labores productivas o las labores que se realizan dentro de una fábrica, como menciona el nombre,
o dentro de una planta. Continúa, Briseida, por favor. Briseida. ¿Me escuchas, Briseida? Bueno, en todo caso, puedes continuar, Lenin. Sí, ingeniero. Gracias. Elementos de costos. Los elementos del costo de un producto o sus componentes son los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra a la gerencia la información necesaria para la medición del ingreso y fijación del precio del producto. Ok, muchísimas gracias, Lenin. Bueno, de hecho que los elementos del costo van a ser importantes para poder determinar los costos totales. Y entre ellos vamos a encontrar aquellos componentes. Kelly, ¿puedes continuar? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Materiales son los principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos de la siguiente manera. Gracias, Kelly. Continúa, por favor, Josué. Josué, ¿escuchas? Ixa, ¿puedes continuar en todo caso? Sí, profesor. Buenas tardes. Materiales directos son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la madera aserrada que se utiliza en la fabricación de una litera. Gracias, Ixa. Muy bien. ¿Puedes continuar, Ilena? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Materiales indirectos son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son materiales directos. Estos como parte de los costos directos de fabricación. Un ejemplo es el pavimento usado para construir una litera. Ok, gracias. Continúa, por favor, Flor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Mano de obra. Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta, como sigue. Muy bien, gracias. Denis, buenas tardes, ¿me escuchas?
Buenas tardes, ingeniero. Sí, Por favor. está bien. Mano de obra directa. Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los operadores de una máquina en una empresa de manufactura se considera mano de obra directa o persona que pule de madera y ensambla la litera. Muchas gracias. Continúa, por favor, Briseida. Briseida, ¿me escuchas? Hola, Briseida. Si no me escuchas, ¿crees que puedas escribir en el chat? Si de repente tienes algún problema de red. Josué. Josué. Sí, buenas tardes, ingeniero. Continúa, por favor. Buenas tardes. Mano de obra indirecta es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta es un ejemplo de este tipo de mano de obra. Jefe de turno en la mueblería. Gracias, Josué. ¿Puedes continuar, por favor, Marlon? Buenas tardes, profesor. Sí. Buenas tardes, Marlon. Costos indirectos de fabricación. Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente en el producto final con los productos específicos. Ejemplo de otros costos indirectos de fabricación son arrendamiento, energía y calefacción, depreciación del equipo de la fábrica. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de lo que son los costos, vamos a ir enumerando lo que son los materiales, que los materiales directos vamos a entender aquellos que nosotros podemos visualizar y también aquellos que en el producto final también se pueden visualizar y generalmente ocupan la mayor proporción de lo que son los costos de materiales, porque también hay otros costos de materiales que son los costos de materiales indirectos, los cuales no se visualizan en el producto final, sin embargo, son necesarios porque le brindan ciertas características al producto final. Aquí también se podría entender o interpretar cuando hablamos de materiales directos, aquellos que pueden ser las materias primas, y cuando hablamos de materiales indirectos podríamos incluso mencionar algunos tipos de insumos minoritarios, que de repente no los podemos visualizar en una bebida industrial finalmente, pero sí podemos disfrutar de los beneficios de las propiedades que ellos brindan a estos productos, a estas bebidas. En el caso de la mano de obra, aquí me parece que está más fácil de entender porque hablamos de mano de obra directa, aquellas personas que intervienen directamente y que interactúan con los materiales, que van a ser los propios operarios. Entonces aquí también podemos hablar de lo que es horas hombre. Y vamos a hablar de mano de obra indirecta de aquellas personas que no necesariamente están manipulando la materia prima, los insumos, pero sí están realizando labores de dirección o de supervisión. Asimismo, cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, vamos a hablar de los necesarios para poder hacer arrancar esta producción. De repente no van a ser visibles o no van a ser visibles en el producto, nuevamente hablando, pero sí van a ser necesarios para la realización de estos productos. En el caso de lo que son las instalaciones, si no se tiene una instalación propia,
el costo por arrendar o el costo por alquiler va a formar parte de un costo indirecto de fabricación. En el tema también de lo que es la energía eléctrica o también lo que es el consumo de agua para ciertas actividades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Hola, jóvenes. Profesor, le digo, el alquiler de una máquina para una determinada operación también es parte de los costos directos de fabricación. Ah, ya, genial, excelente, Marlon. Cuando hablamos de lo que es a ver, eso lo conocemos como, esos son de alguna manera un tipo de activo. Pero cuando hablamos de máquinas, el alquiler sí sería un costo indirecto también, porque es una forma de alquiler. Incluso cuando hablamos de compras, también lo podemos colocar dentro de los costos. Costos al final indirectos, pero costos al fin. Algo muy interesante y muy importante que se debe tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de un tema de lo que es puesta en marcha de un negocio o cuando hablamos del emprendimiento, es justo esto, cuando hablamos de alquileres o cuando hablamos de compras de maquinaria o compras de equipos, debemos tener presente que muchos de esos costos eh, deben ir dentro de lo que es el costo unitario. Estos costos deben ir dentro de los costos unitarios. Sin embargo, cuando hablamos de máquinas, toma otra connotación, toma otro matiz, porque cuando hablamos de estos costos, a ver, cuando hablamos de costos y cuando hablamos de utilidades o hablamos de ganancias, uno siempre le gustaría poder em, ganar, tener un margen de ganancia. A uno siempre le gustaría recuperar lo que uno invierte. Sin embargo, cuando hablamos del tema de máquinas, en el tema de lo que son compras, debemos tener siempre presente que no lo vamos a poder recuperar, por ejemplo, ¿no? En una producción o en dos producciones. Por esas razones que hay un tema ya posterior que nosotros vemos, donde hablamos ya de un flujo de caja, donde hablamos de un flujo financiero, donde vamos a empezar a ver que para poder recuperar todos esos montos que son bastante grandes, porque cuando hablamos de alquiler podemos hablar de montos relativamente pequeños, pero cuando hablamos ya de compras, de inversiones, hablamos de montos grandes. Entonces aquí ya no podemos hablar de una sola producción o de dos, sino debemos realizar todo un tema de proyección para saber en qué momento es que se recupera la inversión realizada, en el año cero o en el momento eh, de puesta en marcha de una planta, de una fábrica. ¿Se pudo entender, jóvenes? Hola. Sí, profesor, gracias. Ok, gracias a ti, Marlon, por la pregunta. Muy bien, entonces, lo que continúa es una pequeña tablita donde lo único que se hace es ordenar y clasificar lo que son los diferentes costos que han podido observar. Este material también se les ha enviado al grupo de WhatsApp, por el cual también lo pueden revisar. Así que lo pueden revisar con mucha más tranquilidad para ver también si las cifras coinciden, ¿no? De hecho, que las cifras van a coincidir porque ya se ha revisado reiteradas veces. Así que por ese lado no hay problema. Ok. Continuamos. A ver quién está por aquí. Ixa, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Adelante.
Relación con la producción. Los costos pueden clasificarse de acuerdo a la relación con la producción. Esta clasificación está estrechamente relacionada con los elementos del costo de un producto y con los principales objetivos de la planeación y control. Las dos categorías con base en su relación con la producción son los costos primos y los costos de conversión. Ok, muchas gracias. Continúa, Lucía, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Relación con la producción. Tenemos los costos primos, que son los materiales directos, y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan en forma directa con la producción. También tenemos los costos de conversión, que son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ok, gracias. Muy bien, acá lo que se está realizando es una agrupación de los costos. ¿Puedes continuar, por favor, Jason? Jason. Sí, profesor. Relación con el volumen. Los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción. Comprender su comportamiento es vital en casi todos los aspectos de costeo de productos, evaluación de desempeño y toma de decisiones gerenciales. Los costos con respecto al volumen se clasifican con variables fijos y mixtos. Ok, muchas gracias. A ver, costos variables. Sandra, por favor, continúa. Sandra. Me sale que está en espera. Hola, Sandra, ¿me escuchas? Sandra, ¿me puedes escuchar? Profesor, mi compañera me comunica. Sí, sí se escucha, Sandra. Profesor, Sí, se escucha. ya tengo que comentar en ser lento. Variables son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen o producción dentro del rango relevante, en tanto el costo unitario permanece constante. Ya, muchas gracias. Continúa, por favor, Medalit. Costos fijos. Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la producción. Gracias, Medalit. Continúa, por favor, Kelly. Kelly. Ingeniero, estoy esperando para que cargue. Ya. Costos mixtos, ¿verdad? Costos mixtos. Estos costos tienen las características de fijos y variables.
A lo largo de varios rangos relevantes de operación, existen dos tipos de costos mixtos: costos semivariables y costos escalonados. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de lo que son costos, bueno, ya habíamos visto que hay costos fijos que al inicio de la puesta en marcha de lo que son las operaciones de fábrica, nos permiten realizar o tener una capacidad de planta permanente, por así decirlo. Y se necesita realizar todo un tema de inversión para poder tener esa capacidad de planta. Pero esto es así nosotros querramos producir poco o querramos utilizar la capacidad al 50% o al 70% o al 100%, de todas maneras vamos a realizar un gasto, vamos a tener un costo fijo. Ahora, hay algo que llamamos también, y creo que lo podemos observar en otro momento, cuando hablamos de un incremento de la capacidad de planta. Entonces aquí hablamos de que los costos fijos ya no van a quedarse ahí. De repente, al optar por un incremento, los costos fijos pueden aumentar, de hecho que van a aumentar. Sin embargo, ¿dónde se va a ver el cambio? Se puede ver el cambio en el costo unitario, que va a ser el costo total entre las unidades que se van a producir. Entonces, ahí es donde se va a observar esta diferencia. Ahora, caso contrario, por el lado de lo que son los costos variables. Cuando hablamos de costos variables, esto ya toma otro significado. ¿Y por qué razón? Porque el costo variable ya no va a ser un costo que va a estar presente obligatoriamente en todos los productos que se van a elaborar, sino lo que se va a observar ahí es que va a existir el costo variable si existe producción. Es decir, si se produce una gran cantidad de productos, existirá un costo variable grande, para entenderlo mejor. Pero si hablamos de una poca cantidad de productos, entonces diremos el costo variable será menor. Porque el costo variable va estrechamente relacionado con la cantidad de productos que se elaboran. Y es ¿cómo lo podemos llamar? Sería una proporción geométrica. Una proporción geométrica. Es decir, tendremos un costo multiplicado por la cantidad de productos que se estén elaborando. Cuando ya hablamos de lo que son los costos mixtos, va a ser distinto, porque cuando hablamos de costos mixtos podremos decir, bueno, vamos a orientarnos al proveedor. Si nosotros compramos volúmenes pequeños de materias primas o de insumos, el producto va a tener un precio. Sin embargo, cuando hablamos de una compra de volúmenes mucho más grandes, el precio de estas materias primas e insumos van a tender a reducir. Por lo general se entiende de esta manera. Y otros costos mixtos que se pueden encontrar, lo podemos encontrar en ciertos recibos o ciertos servicios públicos. Cuando hablamos de lo que, nuevamente, no volvemos a lo que es la energía eléctrica, lo que es el agua, lo que es el desagüe. Si nosotros nos ponemos a revisar nuestros recibos del uso de agua, encontraremos que hay una parte variable y una parte fija. Y generalmente la parte fija siempre se habla de lo que es el costo de mantenimiento o el costo de las propias instalaciones. Y las partes variables ya serían
y lo que realmente uno consume, los watts hora o ya sea los metros cúbicos que uno consume. Es ahí donde podemos diferenciar también costos mixtos, que tienen una parte fija y una parte variable. ¿Hasta aquí se puede entender? ¿Verdad? Sí, profesor. Ok, correcto. Bueno, vamos a continuar. Capacidad para asociar los costos. Entonces aquí distinguimos a dos. Vamos a empezar con uno. ¿Puedes continuar, por favor, Gisela? Costos directos son aquellos que la empresa es capaz de asociar con los artículos o áreas específicas. Se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo, los materiales directos y los costos de mano de obra directa en un determinado producto. Gracias. Continúa, por favor, Briseida. Briseida. En todo caso, puedes continuar, Lenin. Lenin, ¿me escuchas? Flor, puedes continuar en todo caso tú. Sí, ingeniero. Costos indirectos son aquellos que no se identifican directamente con el proceso productivo, pero que son necesarios para que el producto sea terminado. Ya, muchas gracias. Continúa, por favor, Ilena. Periodo en que se carga al ingreso. También pueden clasificarse sobre la base cuando se cargan contra los ingresos. Las dos categorías usadas son costos del producto y costos del periodo. Gracias. Continúa, Mari Carmen. Costos del producto son los que se identifican directamente e indirectamente con el producto. Estos son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se vende el producto. Por consiguiente, se inventarían hasta la terminación del producto. Cuando se venden los productos, sus costos totales se registran como gasto, denominado costo de los bienes vendidos o costos de venta.
Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el costo de los bienes vendidos se enfrentan con los ingresos del periodo en el cual se venden los productos. Y obtenemos aquí costos del periodo. ¿Puedes continuar, por favor? Josué. Hola, Josué. ¿Me escuchas? Sí, ingeniero. Costos del periodo. Estos costos que no están directamente ni indirectamente relacionados con el producto. No son inventariados, los costos del periodo se cancelan inmediatamente, puesto que no pueden determinarse de ninguna relación entre costos e ingresos. Los siguientes son ejemplos de los costos del periodo: el sueldo de un contador, gastos administrativos como luz, agua, teléfono y gastos generales, etc. Ok, gracias. A ver, entonces cuando hablamos de los costos del producto, generalmente vamos a volver a ver lo que hemos visto al inicio cuando hablamos de materiales y cuando hablamos de lo que es el mano de obra directa. Sin embargo, cuando hablamos de costos del periodo, por lo general nos vamos a referir a lo que es la mano de obra indirecta, pero sobre todo vamos a centrarnos en los que son gastos administrativos o también ciertos costos indirectos como son el consumo de servicios básicos. Podemos aquí observar en este esquema lo que hemos venido leyendo, pero agrupado. Ahora sí. Continuamos. Denis, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Método de asignación. Para efectuar una correcta asignación de costos, es necesario tener presentes los conceptos antes indicados, vale decir, aquellos costos directos e indirectos, y más aún la separación taxativa que existe entre el costo y gasto, que se explicará a continuación. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces aquí vamos a diferenciar nuevamente un poco lo que son los costos y los gastos. Continúa, Lucía, por favor. Los métodos de asignación. Costo. El desembolso que se recupera con la venta del producto, puesto que sus elementos tienen que ir incorporados en el precio de venta. Gasto. Es el desembolso que no se recupera, pérdida, puesto que es un concepto que no constituye elemento del costo, por ejemplo, el gasto de teléfono. Ok, gracias. ¿Y por qué razón se considera de esta manera? Porque cuando hablamos de lo que son costos, vamos a hablar de una estructura que nos va a permitir definir un precio. Pero cuando hablamos ya de los gastos, cuando hablamos de gastos, podríamos decirlo que no van a constituir parte del precio de un producto, porque estos gastos son, por decirlo así, periódicos
o repetitivos, o también están condicionados al propio consumo o a la propia performancia de los propios empleados o de la propia organización, de la propia empresa. Entonces, como no coincide muchas veces el tema de lanzar un producto o vender un producto con el pago o el desembolso de ciertos gastos, entonces es que no se incluyen. Sin embargo, eso no quiere decir que todo esto es pérdida, sino que ya más adelante, ya en otro tema se verá un poco más eso, cuando se hable de los márgenes de ganancia, y eso se va a ver en lo que son proyecciones. Proyecciones respecto al tema de flujo de caja. Vamos a ver ahí dónde es que se puede recuperar estos gastos, porque no quiere decir que se van a perder así nada más, sino que tiene que haber un momento en que se recupera, y ese momento de recuperación es el margen de ganancia que la organización, que la empresa le proporciona a su producto. Entonces, en ese margen de ganancia es en el cual se recupera todos estos gastos. Recién ahí se deberían recuperar estos gastos. Claro que se tiene que trabajar siempre en base a los precios de mercado, asimismo a un análisis del propio producto. Porque si hablamos de precios de mercado, ahí ya entra otra parte donde uno tendría que buscar precios que sean competitivos, porque uno va a entrar en competencia con otras empresas. No va a ser el único producto que se ofrezca en el mercado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si bien una empresa puede tener grandes gastos telefónicos o grandes gastos de energía eléctrica o grandes gastos de agua o de otro tipo de servicio, no puede recostar todo eso al producto. ¿Y por qué razón? Porque posiblemente en esa parte es donde va a dejar de tener una ventaja con otra empresa. Entonces ahí ya vamos a encontrar un precio mucho, mucho más grande, un margen que uno quiere tener un margen de ganancia mucho mayor de repente, pero va a ser mayor ese precio que los precios de otros productos. Entonces, obviamente en este tiempo, los consumidores, el público, para fidelizarlos es bastante complejo. Y cuando hablamos de fidelizar al cliente o al consumidor, vamos a entrar un poco más a los beneficios que se le da a través de ese producto. Entonces ahí ya vemos nuevamente el concepto de valor, que mucho se asocia con lo que es el precio, pero en la actualidad eso ya toma otro enfoque. A ver, continuamos, Ixa. Ya, profesor. Asignación de los materiales. Se deben asignar al costo del producto a través del precio de adquisición, es decir, su costo será el costo de comprar, más los fletes y demás desembolsos hasta que sea puesta a disposición de producción. Ok, muchísimas gracias. Continúa, por favor, Burgos, Jason. Jason. Sí, profesor. Asignación de la mano de obra. La mano de obra se debe asignar por medio de la hora hombre,
calcula del total pago a cada persona de producción, dividido por las horas trabajadas en el mes. Este resultado nos otorga el valor hora de trabajo por trabajador. Luego, al total de tiempo empleado en la fabricación se multiplicará por el valor hora y se tendrá el costo por mano de obra. Este elemento cobra gran relevancia cuando se procede a cotizar un producto que signifique un gran periodo de trabajo. Muchas gracias. Continúa, por favor, Sandra. Asignación de los costos indirectos. Estos resultan de difícil calificación, puesto que su consumo no es verdaderamente certero, pero se seguirá el mismo criterio de la mano de obra. Por lo tanto, su asignación será por medio de la hora de trabajo o consumo. Así se determinará el valor por hora máquina y valor por hora de energía y arriendos. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí lo que podemos observar es una tabla donde se realiza la asignación de costos y gastos. Lo que podemos rescatar aquí es que las ventas deben soportar los costos, es decir, los costos productivos, y el margen debe soportar los gastos, como ya les había mencionado, ¿no? Que el margen que se le ponga al producto, eso es lo que soporta los gastos. Y luego más adelante, algo muy importante que siempre se debe tener en cuenta es la condición que nos habla al final. Si las dos condiciones, es decir, el tema de los costos y los gastos, no se dan, la empresa origina pérdida. Es decir, que si no se soportan los costos en el precio y si no se soportan los gastos en el margen de ganancia, entonces la empresa va a incurrir siempre en pérdidas. Eso es lo que nos trata de decir este pequeño esquema de asignación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes. Hola, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, ninguna, profesor. Ya, ok. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Entramos a un tema que es bastante interesante y en realidad es bastante simple de poder explicar, pero en la práctica mm, se tiene que tener muchísimo cuidado. Es el punto de equilibrio. ¿En quién nos quedamos? En Sandra, creo. Sandra. Hola. Sí, profesor. Ok, entonces tú ya participaste, ¿cierto? Sí, hace un momento. Muy bien, gracias, Sandra. Continúa, Marlon, por favor. Marlon, ¿me escuchas?
Ah, ya, ok, ya no. Ok, ok, ok. Ya no hay problema. Entonces continuamos. Parece que Marlon ha tenido ahí un desperfecto técnico, así que vamos a continuar. Medalit, ¿puedes continuar, por favor? Punto de equilibrio. Es aquel punto en el cual no existe utilidad. En ese punto, el ingreso total es igual a los costos totales. Entonces se puede establecer la siguiente igualdad. Ingresos totales es igual a costos totales. De esto se puede extraer tres conclusiones fundamentales. Ok. ¿Puedes continuar, Kelly? Sí, Kelly, ingeniero. Punto de ya. equilibrio. Si en un periodo de tiempo se han tenido ingresos por 1.500 soles y los costos totales han sido de 1.500, quiere decir que no se ha ganado absolutamente nada. Ok, Y gracias, T Kelly. es igual a CT, entonces 1.500 es igual a 1.500. Ok, muchas gracias, Kelly. ¿Puedes continuar, por favor, Gisela? B. Ahora si los ingresos siguen siendo 1.500 y los costos alcanzaron a los 500, quiere decir que la empresa ha ganado 1.000. Entonces, estos 1.000 corresponde a la ganancia. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, correcto. ¿Puedes continuar, por favor, Briseida? Parece que no me escucha. Lenin, ¿puedes continuar? Sí. Punto de equilibrio C. Por último, si los ingresos siguen siendo de 1.500, los costos totales han sido de 2.000, nuestra empresa ha perdido 500. Entonces, 500 corresponde a la pérdida. Determinación del punto de equilibrio es de vital importancia, ya que el empresario debe tener presente el volumen de ventas o ingresos mínimos a generar un periodo de trabajo. Ok, gracias, Lenin, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vemos estos tres estados donde podemos encontrar por un lado un déficit, por un lado un superávit, una deficiencia o un exceso que puede ser la ganancia, pero también encontramos el punto de equilibrio, donde no encontramos en realidad una pérdida o una ganancia respecto a lo que son costos productivos. En las partes inferiores, no sé si se están dando cuenta que hay un asterisco donde nos habla de revisar el manual de costos que también les he enviado al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar. Continuamos.
Norma, buenas tardes, ¿me escuchas? Norma, ¿me puedes escuchar? Uy, creo que entró un momento y se fue. Norma. Bueno. ¿Puedes continuar, Flor, por favor? Margen de contribución por unidad. Es el excedente disponible para cubrir el costo fijo y quizá proveer utilidad después de que las ventas se hayan utilizado por cubrir el costo variable. Precio de venta por unidad menos costo variable por unidad. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de margen de contribución, va a ser ese margen de ganancia, pero se le va a aplicar de forma, podríamos aplicarlo de una forma total, abarcando también el tema de lo que son los gastos, pero después de ello tendríamos que realizar toda una división para conocer la contribución unitaria. Y vamos a poder también ajustar un poco ello mediante esta ecuación. ¿Puedes continuar, por favor, Elena? Ajustes por impuestos sobre la renta. Es sencillo incluir los impuestos sobre la renta. La tasa de impuestos sobre la renta constituye un porcentaje de la utilidad antes de impuesto. Las fórmulas para el análisis de costo presentadas anteriormente pueden ser cómo incluir los impuestos sobre la renta, como sigue. Venta para lograr una utilidad objetivo después de impuestos en unidades, igual a utilidad después de impuestos sobre el 1 igual al porcentaje de impuestos costos fijos totales sobre margen de contribución. Ok, muchísimas gracias. Bueno, acá en el tema de impuestos sí se va a tener que tener presente que los impuestos van a depender mucho también de lo que son los ingresos y que puede tener la empresa. A ver. Y aquí es lo que les estaba mencionando. ¿Puedes continuar, por favor, Mari Carmen? Mari Carmen, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Ajustes por impuestos sobre la renta. A las primeras 15 UIT, unidad impositiva tributaria, 4.200 de utilidad operativa, utilidad antes de los impuestos, se le aplicará un impuesto a la renta IR del 10%. Si la utilidad operativa excede las 15 UITs, a ese excedente se le aplicará un IR del 29,5%. Ok, gracias, Mari Carmen. Muy bien. Entonces aquí ya nos explica ciertas condiciones. Si revisáramos un poco lo que es el tema de los impuestos sobre la renta o el tema de los impuestos en general,
observaremos que hay impuestos que se le aplican a determinados productos, que hay impuestos que se aplican de acuerdo a los ingresos también de las empresas y también a los regímenes en el cual se encuentran las empresas. Sobre todo cuando hablamos de lo que son el RUC, lo que es el RUS también. ¿Puedes continuar, Denis? Claro. Análisis de riesgo y utilidad. Una medida útil para la gerencia en la planeación de la utilidad es la del porcentaje máximo en que las ventas esperadas pueden disminuir y aún generar una utilidad. Esto se conoce como margen de seguridad y se calcula de la siguiente manera. Margen de seguridad es igual a las ventas esperadas menos las ventas en el punto de equilibrio sobre ventas esperadas. Ok, gracias. Continúa, por favor, Josué. Sí, a ver, ¿para qué nos sirven los costos? Es importante tener presente que los costos unitarios de los distintos productos, ya sean fabricados o no, representan solo un parámetro de referencia para la toma de decisiones, sobre todo en los precios de venta y políticas de descuento. La determinación de un costo de fabricación debe permitir al empresario, entre otras cosas, lo siguiente. Gracias. Lucía, continúa. Lucía, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Para qué nos sirven los costos? Para fijar con certeza precios de venta, conocer su margen de comercialización, saber cuánto está destinando para financiar los gastos que no son costos, establecer una adecuada política de control y reducción de costos, permite una correcta evaluación de inventarios de productos terminados y una adecuada valoración de sus elementos para cada ítem de costo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí estaríamos terminando esta parte de lo que son costos productivos, pero vamos a hacer una pequeña metacognición. ¿Qué aprendiste el día de hoy, Ixa? ¿O qué reforzaste de repente también podríamos mencionar? Bueno, lo que aprendí el día de hoy es acerca de los costos, de cómo se clasifican y cómo llevarlos a cabo. Ok, gracias, Ixa. ¿Qué dificultades tuviste, Marlon? Bueno, el único problema que tuve fue que se me inició la computadora, pero un pequeño percance, ¿no? Ya, gracias. Jason, ¿te es útil el aprendizaje que hemos visto el día de hoy? El material que hemos visto hoy día. Sí, profesor, porque a través del tema que hemos tratado ya puedo saber de cuáles son los costos directos como costos indirectos. Gracias, Jason. Y por último, Sandra, ¿qué me sugieres para mejorar la sesión? Por el momento está todo bien, profesor. Está entendible. Ok, gracias, Sandra. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Y vamos a pasar con la actividad que
van a desarrollar. Bueno, en el grupo de WhatsApp también les he enviado ya la práctica calificada número 9, donde nuevamente seguimos con el estilo que hemos venido optando, que es elaborar los trabajos de forma grupal. Así que les pediría que puedan revisarlo en el momento más oportuno con su grupo para que puedan distribuirse también algunas labores. Y en realidad la práctica está bastante entendible, pero de todas maneras lo voy a proyectar por si acaso haya alguna duda. Pero antes de pasar a eso, ¿hay alguna duda acerca del tema que se ha tratado, jóvenes? Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor mencionarlo antes de pasar a ver lo que es la práctica. Chicos. Bueno. También les he enviado un pantallazo, un screenshot, una captura de pantalla y al grupo de WhatsApp, pero esto es lo que van a tener que realizar. Esta práctica consta de 2 ítems o de 2 puntos, donde tenemos en primer lugar determinar los costos productivos, poder clasificarlos y también ordenarlos de la bebida industrial que ustedes han escogido grupalmente. Solamente una bebida. De repente ustedes han visto 2 o 3 bebidas a lo largo de todo este semestre, de lo que va durando, pero escojan una nada más. Una para que puedan investigar. Y segundo punto, también investigar los gastos asociados a esta bebida. Generalmente cuando hablamos de gastos, siempre se habla de gastos a nivel empresarial, pero van a investigar cuáles son los gastos asociados específicamente a esa bebida, o si de repente no se encuentra información tan específica, ya tendría que ser gastos asociados a la empresa que fabrica o distribuye esta bebida que ustedes han escogido. El plazo, como ustedes ya saben, sería hasta el día martes para que puedan enviar su práctica. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Hola, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, entonces continuamos. Pero si hubiese alguna pregunta por ahí que no se animan a hacerla, me pueden escribir o me pueden llamar con total confianza. Otro punto también que quería tocar era acerca de lo que va a ser el examen parcial, que en un principio le había dicho a Ixa que le avisara a su delegada para el día de hoy. Pero considerando que nos faltan todavía algunos temas y viendo que el examen quizá nos pueda quitar un poco de tiempo si lo tomamos los días miércoles, lo que quería sugerir era poder tomar el examen este sábado, eh, y darles un poco más de tiempo. Por ejemplo, aperturar el examen a las 8 de la mañana y que se cierre a las 12 del mediodía para que tengan un tiempo un poco más amplio para que lo puedan desarrollar y lo puedan remitir. No sé qué les parece eso a ustedes. Ya, Elena está preguntando acerca de la práctica. Bueno, la uno sería investigar, Elena, acerca de lo que son los costos
productivos, es decir, lo que hemos visto, ¿no? El tema de materiales, el tema de mano de obra, todos los que puedan encontrar, todos los que puedan encontrar. Lo que es costos indirectos también. Poder clasificarlos, saber si son costos indirectos, si es mano de obra, si son materiales. A partir de la 1. Ya. A ver. O en todo caso, podríamos manejarlos desde las, a ver, desde las 11 hasta las 3. ¿Qué les parece? De 11 a 3. De 11 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que lo podemos manejar a esa hora? Hola. Ah, claro, profesor, sería mucho mejor. De 11 de la mañana a 3 de la tarde. Porque en realidad va a ser un examen más que nada para marcar, así que no va a ser tan complicado. Ustedes ya han visto cómo son los exámenes que yo propongo y no es que se necesite estar de repente sacando tantos cálculos, ¿no? Sino es recordar un poco lo que hemos venido haciendo y que se refleje ahí lo que usted repasa también. ¿Me dejó entender? ¿De 11 a 3 sería mejor? Sí, profesor, estaría bien. Ok. Está bien, profesor. Ya, correcto. Si hubiese por ahí de repente algún tema con alguno de los estudiantes, por favor, o algún problema con el tema de resolución, ya. Por favor, me avisa, me escribe oportunamente. A ver, Sandra, por favor. Sandra, ¿te escucho? Disculpe, pero eso se había presionado. Ah, ya, ok. Ya, entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Si hubiese de repente por ahí algún inconveniente por parte de alguno de ustedes, se comunica conmigo y vemos la forma de solucionarlo. Muy bien. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya, correcto. Muy bien, gracias, jóvenes. Entonces, Ingeniero, una consulta. Con respecto a la práctica, ¿los costos solamente lo mencionamos o también tenemos que ponerlo en sí un costo de cada uno? excelente. Cuando hablamos de determinar, podríamos hablar de un monto. Si es que pueden conseguir los montos, sería estupendo. Pero si no lo consiguen, por lo menos menciónenlos. ¿Sí? Claro Ok, que, ingeniero, gracias. claro que si se puede consignar más información, eh, yo lo voy a ponderar un poco más, ¿no? Porque eso implica también un esfuerzo por parte del grupo. Pero como les digo, si es que no consiguen o no está disponible los montos, por lo menos menciónenlo. Pero de forma no tan, eh, ¿cómo les puedo decir? No de forma tan simple, sino un poquito más detallado, ¿sí? Por favor. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su participación y ya nos estaremos viendo pronto y prepárense para el sábado, que van a tener un poquito más de tiempo para desarrollar su examen. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Muy buenas tardes a todos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, profesor. Cuídense. Chao, profesor. Cuídense, chicos. Nos vemos.